Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este podcast de cine. Hoy toca hablar de La Noche del Terror Ciego. Película que se alinea dentro del género del fantaterror español, que fue pues un intento de hacer un cine distinto, un cine con incluso de serie B, muy muy deudor del cine de monstruos de la Hammer que se hacía unas décadas antes. Estoy hablando de los años 60, años 70 en España. Y ese intento, pues, de llevar a la pantalla este tipo de películas, unas películas que, como digo, era un terror muy gótico, muy de la época, aunque tenía muchísimo más. Iba a decir sexo, no llegaba a sexo. Tenía más erotismo, las historias eran un poquito más violentas, un poquito más turbias que el cine original de la Hammer. Aquello fueron producciones, casi siempre era España, Italia generalmente, y rodadas incluso de forma que pareciera que no eran españolas, ya que casi siempre pues intentaban que esto después se vendiera, un poquito como lo que pasó o está pasando también con el Spaghetti Western. Lo que después querían eran todo esto venderlo por todo el mundo. Aquellas películas de fantaterror tuvieron en España un éxito en taquilla pues, estable, funcionaron bien. La crítica la machacó. En cambio, en el resto del mundo sí que funcionaron muchísimo mejor, tanto en taquilla como en crítica, y ahora, muchísimas décadas después, es curioso porque estas películas fuera de nuestras fronteras de España, son consideradas películas de culto, mientras que aquí en España, aunque poco a poco se están volviendo a revisitar, y ya sí que por ejemplo, hasta hace poco no estaban editadas en formato, nada más que algún DVD por ahí perdido. Pero ahora pues hace poco se están volviendo a publicar en Blu-ray en grandes ediciones. Con lo cual pues sí que creo que estamos ante una posible reivindicación de este fantaterror. Y hoy voy a hablar de una de estas películas como fue La Noche del Terror Ciego del año 1972, dirigida y escrita por Armando de Osorio. Armando de Osorio fue un director gallego que tenía esta idea de una película en la que nos iba a contar la historia de los caballeros templarios que en la Edad Media volvieron de las tierras paganas, de la Guerra Santa, volvieron con tesoros y con extraños ritos satánicos, y que al final pues esto hizo pues que se cansaran de ellos y lo alcaran a todo, e incluso pues que hasta que los cuervos no se le comieran los ojos, no quitarlo de la horca. Y ahora en esta película, muchísimos años después, estos caballeros templarios están volviendo a la vida con la idea simple y sencilla de volver a hacer el mal por toda la tierra. Esta es la historia, este es el guión de La Noche del Terror Ciego, que fue, debido al éxito de esta primera película, se llegó a hacer tres películas más, y lo que viene a ser pues como una saga, una saga de estos templarios, de estos guerreros de la Temple. En el 73 tuvimos el ataque de los muertos sin ojos, en el 74 el buque maldito, y en el 75, cerrando la tetralogía, tuvimos la noche de las gaviotas. Hoy me quiero centrar un poquito en esta primera película para hablar un poquito sobre ella, y también pues me va a valer pues para quizás intentar, voy a decir intentar, es difícil hoy en día que un espectador que está acostumbrado al cine moderno, al cine actual, y que nunca ha visto este tipo de cine, pues se acerque. Es difícil, y quizá yo creo que voy a intentar pues a ver si le puedes dar una oportunidad, por lo menos a esta primera, La Noche del Terror Ciego.
Claro, lo que te vas a encontrar seguramente al principio es que es verdad que para poder ver estas películas tienes que ir con la mente muy limpia o tener la cosa muy clara de a lo que te vas a enfrentar. Porque por ejemplo, esta película, esta primera parte, tenemos la historia, claro, porque la historia para el director, para llegar a la hora y 40, que creo que llega a la hora y 35, mete un extraño triángulo amoroso al principio de la película. Un triángulo amoroso que incluye también momentos lésbicos entre las protagonistas. Bueno, tengo que decir también que en este tipo de cine, generalmente muchas escenas se rodaban, había dos tomas de cada escena. La primera era la que se iba a enseñar en España, que claro, en aquella época pues había que ser muy recartado, la censura era brutal y no podías enseñar nada. Y entonces casi siempre hay muchas escenas que la primera se rodaba para España y la segunda, en cambio, se rodaba para el resto del mundo. Y en esta segunda toma sí que había sobre todo pues más desnudos, más explícitos. Casi siempre pues las actrices pues terminaban pues enseñando, mostrando su cuerpo. Y esto es algo que cuando ves estas películas quizá también lo gracioso del asunto es ver e intentar descubrir en qué momento esta es la toma que hicieron para España, y está claro que después harían la misma toma, pero quizás la actriz aparecería seguramente sin sujetador. Pero en esta pues tenemos este triángulo que la verdad es que importa más bien poco. Tenemos pues a un par de amigas que se reencuentran en Portugal. Una de ellas pues tiene un medio amigo, un medio novio. Este medio novio se interesa en la nueva amiga y al final pues terminan los tres en un tren por Portugal. Porque la película está rodada en Portugal y un poquito en España. Precisamente en lo que es la abadía de Bersano que sale en la película, que también, porque te la recuerdo de muchos spaghetti western, esa localización. Y al final pues terminan los tres en un tren, en mitad de Portugal, del campo portugués, pero esta primera amiga que está viendo como su novio se está más interesado en su amiga, pues decide bajarse del tren. Pues termina en mitad de la abadía, en una abadía abandonada, maldita, y allí pues ya tenemos el primer momento, que es con los templarios renaciendo, bueno, volviendo a salir de las tumbas. Porque esta película, aunque lo mejor que tiene la película, por ejemplo, para mí, es toda, como dirían ahora los modernos, todo el lore de los templarios, toda la historia. Esto creo que es lo mejor, sobre todo también los momentos en los que salen los templarios. Rodado a cámara lenta, sobre todo hay algún momento a caballo que están bastante chulos. Yo creo que lo mejor de la película es esto, es toda la mitología de estos templarios. Y pues básicamente la película es muy sencilla. Pues vemos como esta muchacha pues se baja del tren, la atacan, acaban con ella y después pues sus amigos, que no eran tan amigos cuando la dejaron sola, pues deciden ir a rescatarla o ir a buscarla, y también pues reciben otro ataque. Y esto es más o menos entre medio. Ya te digo que tenemos algunas escenas bastante cogidas con pinza, que si las ves ahora pues son un poquito cómicas involuntariamente. Aunque sí que tiene momentos bastante turbios. Hay en especial un hombre que trabaja en el tanatorio. Por eso digo que cuando vas a ver estas películas tienes que intentar verla con unos ojos, sabiendo a lo que está, bueno, sabiendo de qué año es y qué es lo que te vas a encontrar. A mí me ha gustado, siempre me ha gustado esta primera parte, que la he vuelto a ver después de... bueno, pero ahora como un año o dos me conseguí un DVD de esta primera parte. Y ahora, como ya dije, acaban de salir 2021, 2022, creo que salieron 3 Blu-rays en España, de las 3 primeras, y después también hace poco también apareció la cuarta en ediciones 79. Con lo cual, si te quieres hacer con las películas, pues ahora mismo pues están disponibles. Es este Fantaterror, un cine especial, un cine con encanto. Yo creo que al principio, si no estás acostumbrado a este tipo de cine, igual pues te va a costar entrar. Pero a mí pues me parece por lo menos curioso. Y sobre todo porque sabiendo que fuera de España son unas películas de culto, unas películas muy amadas por muchísima gente. Y es una pena pues que aquí en España no sean tan conocidas. Esta primera, La Noche del Terror Ciego, no deja de ser al final una película de zombies. Creo que bebe mucho
de las películas clásicas de zombies. Y se nota sobre todo porque, pese a todo lo mítico que tienen, estos caballeros templarios no dejan de ser zombies. Entonces, pues es una pequeña recomendación que yo hago. Creo que hay que darle una pequeña oportunidad a este cine español. Un poquito quizás, iba a decir olvidado. Más que olvidado, creo que el gran público sí que lo tiene un poquito olvidado, pero bueno, yo entiendo que es difícil acercarse a esta tetralogía de caballeros que reviven después. Por cierto, hay también una escena en esto, porque hay un pequeño flashback que me gusta mucho, que vemos a los caballeros haciendo uno de sus sacrificios al demonio, que la verdad es que está bastante chulo, bastante bien rodado. Y en definitiva creo que los momentos en los que salen los caballeros templarios es lo que hace que esta terror ciego sea una gran película y un gran exponente de aquel cine terror español.